Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, mucho gusto. Yo soy Lina Trigo Carrillo. Vamos a grabar esta sesión para que sepan que desde ahora empezamos a grabar. Mucho gusto. Me alegra y les agradezco que estén hoy acá conectados conmigo un viernes a las 6 de la tarde antes de Semana Santa. Muy contenta y agradecida de estar en este espacio con ustedes. Y bueno, si llegan a tener alguna pregunta durante la sesión, pueden levantar la mano y pedir el turno y con mucho gusto con eso así podemos todos escuchar la pregunta, ¿les parece? Entonces, vamos a empezar porque tenemos una hora. Entonces, vamos a empezar con el tema. Voy a compartir acá una presentación sobre la evaluación formativa en contextos virtuales. Yo soy profesora de la Facultad de Psicología y jefe del Departamento de Psicología del Desarrollo y la Educación. Y bueno, he trabajado en educación desde hace ya varios años. Entonces vamos a trabajar qué es la evaluación formativa y la idea es que ustedes se lleven algunas ideas prácticas y concisas sobre cómo aplicar la evaluación formativa ahora que estamos, digamos, en la transición hacia los contextos virtuales eh, y que estamos teniendo sesiones remotas. Bueno, entonces empecemos con qué, qué es la evaluación. ¿Qué es la evaluación y para qué evaluamos? Entonces, cuando uno se sienta, digamos que uno como profesor universitario está, hacer la evaluación es una parte natural de nuestras actividades como profesores, ¿verdad? Entonces es algo que en muchas ocasiones no nos cuestionamos, porque es parte de lo que venimos haciendo muchos desde hace muchos años, pero es muy importante en este momento que hacemos, que estamos viéndonos de alguna manera, tenemos este requerimiento de pasar a los contextos virtuales, preguntarnos entonces cuál es el fin de la evaluación, para qué evaluamos. Y les voy a presentar acá, digamos, desde la visión que yo trabajo, la evaluación es el proceso que nos permite comprender el aprendizaje, el proceso de aprendizaje que están teniendo nuestros estudiantes. Entonces, ¿para qué evaluamos? Para comprender en qué va ese proceso, cómo va ese proceso, si la enseñanza, las estrategias de enseñanza que nosotros estamos teniendo en clase están efectivamente teniendo resultado en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Con, es, con ese objetivo, digamos, con esa visión en mente, pues es muy importante que antes de empezar una evaluación nosotros tengamos muy claro cuál es el objetivo de la evaluación. No importa si la evaluación es presencial, si es virtual, si es formativa o sumativa, siempre es importante tener claro el objetivo de la evaluación y los resultados de aprendizaje que pretende medir. Si yo voy a evaluar, por ejemplo, en la próxima semana, después de Semana Santa, voy a evaluar el segundo corte, es importante que ustedes se pregunten, bueno, ¿cuáles son los resultados previstos de aprendizaje que teníamos para este corte con relación a mi asignatura? Y entonces mi evaluación, ¿qué es lo que quiere comprender? Que los estudiantes hayan aprendido en este periodo, ¿qué? Entonces, una vez yo tengo eso muy claro, entonces puedo empezar a qué tipo de evaluación voy a utilizar. Entonces, en la evaluación, pues la evaluación, digamos, es ese proceso, como les mencioné ya, de comprensión sobre cómo va el proceso de aprendizaje en nuestros estudiantes, pero se entiende, digamos, en la literatura dos formas, digamos, de evaluación. La evaluación formativa, perdón, cambié ya.
la evaluación formativa, y la evaluación formativa tiene una característica como su nombre lo sugiere, y es que está orientada al proceso. La evaluación formativa me sirve para ver cómo va el proceso e ir haciendo los ajustes que yo considere que son necesarios para que el estudiante logre el aprendizaje que efectivamente estamos buscando. En cambio, la evaluación sumativa, que está más orientada hacia el nivel de rendimiento que tiene el estudiante en un nivel, en un punto de tiempo determinado, está más orientada al resultado, a que en un momento puntual el estudiante pueda dar cuenta de un aprendizaje que yo puedo convertir fácilmente en una nota. Eh, Hoy vamos a hablar particularmente de la evaluación formativa. Y la evaluación formativa pensada como una evaluación que está pensada en cómo puedo yo orientar el proceso. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, para la evaluación formativa, yo puedo utilizar varias herramientas. Una herramienta que yo puedo utilizar dentro de la evaluación formativa es la autoevaluación. Y la autoevaluación es cuando el estudiante puede autoevaluar su propio trabajo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo tiene el estudiante las herramientas para evaluarse a sí mismo? Que no sea, muchas veces uno hace trabajo que tiene que ver con un trabajo reflexivo sobre el proceso de aprendizaje. Bueno, acá, ¿en dónde voy? ¿Yo qué he aprendido? Muchas veces el simple hecho de decirle al estudiante, bueno, dígame dos ideas que usted haya aprendido en esta clase, en esta sesión. Me puede dar a mí una idea de cómo el estudiante está evaluando lo que está aprendiendo y que haga un proceso de reflexión sobre su propio aprendizaje. También lo puedo hacer a través del uso de rúbricas. ¿Por qué? Porque el uso de rúbricas le da al estudiante unos criterios muy claros para que pueda evaluar su trabajo. Muchas veces nos pasa que tenemos la rúbrica, la dejamos allá en Virtual Sabana, por allá se queda, pero no nos sirve como una herramienta de formación. La rúbrica no es solamente una herramienta de calificación, que en muchos casos puede ser muy eficiente, sino que también me sirve a mí para que los criterios, los estudiantes comprendan los criterios que estamos trabajando durante con una actividad específica. Y entonces allí les puede servir a los estudiantes para, antes de entregar el trabajo, tomar su rúbrica y ellos mismos hacer un proceso de verificación de que cumplen los criterios, de que han comprendido de qué se trata el ejercicio evaluativo, etc. Hay otra forma que es una forma de hacer autoevaluación que la aprendí de una profesora de trabajo social, y es que una vez ella, digamos que los estudiantes tenían que hacer un ensayo o un trabajo escrito, donde ellos tenían que utilizar argumentos, etcétera, y cuando ellos ya terminaban su trabajo, la profesora les decía, bueno, ahora lo que van a hacer es que con la función de comentarios de Word van a ir y me van a escribir ustedes qué piensan sobre las ideas que ya expresaron. Pues esto se convierte en un ejercicio de metacognición. ¿Qué quiere decir metacognición? De empezar a pensar sobre mi proceso, sobre lo que yo ya hice. Entonces, ella tiene unos resultados de la investigación sobre el uso de ese ejercicio de hacer comentarios. Ya te doy la palabra, Felipe. Y fue, fue bien interesante el ejercicio. Me dice Felipe que quizás si apago la cámara fluya mejor. Vamos a ver. ¿Así? ¿Les parece bien?
Entonces, estas son algunas estrategias de autoevaluación que ustedes podrían utilizar. Muy bien. Si tienen algún problema de que se esté escuchando entrecortado algo, por favor me avisan para yo ajustes acá. Muy bien. Entonces, en autoevaluación puedo hacerlo como ejercicios reflexivos, a través del uso de rúbricas o a través de estos usos, digamos, de comentarios que el estudiante haga a su propio trabajo. También están los ejercicios de coevaluación, donde el profesor puede asignar revisión de pares y este se puede hacer con el uso de rúbricas. Entonces, con el uso de rúbricas lo que yo tengo es, yo ahí para la coevaluación, por ejemplo, cuando nosotros asignamos trabajos escritos, yo recomiendo que antes de que ustedes, los estudiantes, envíen el trabajo ya definitivo, que es la versión que ustedes van a leer, ellos hagan una revisión entre pares. ¿En qué consiste esta revisión entre pares? En que ellos traen un borrador ya terminado de su trabajo, ustedes les proveen una rúbrica con los criterios con los cuales van a revisar el trabajo y que ellos hagan un proceso de revisión entre pares. Ahora, muchas veces uno teme hacer este ejercicio de revisión entre pares porque uno dice, bueno, pero es que quizá ellos no tienen exactamente el criterio para compartirlo. Muchas veces cuando los estudiantes hasta ahora están aprendiendo a hacer esta revisión entre pares, yo hago lo que se llama la evaluación ciega. ¿Qué es una evaluación ciega? Es que yo la llamé así porque no se me ocurrió otro nombre, pero es que yo simplemente tomo un trabajo anónimo, que puede ser bien sea de un estudiante o de un estudiante pasado que yo haya tenido, y enfrente, digamos en el tablero como lo estamos haciendo ahora en medio virtual, yo pueda compartir la pantalla y les muestre a los estudiantes de qué manera yo evaluaría este trabajo. Entonces, al mostrarles, yo estoy modelando cómo espero yo que ellos evalúen el trabajo en pares. Y así ellos saben cuáles son mis expectativas y en qué voy a centrar yo la atención en el trabajo. Entonces, esas serían algunas de las estrategias que ustedes pueden utilizar para el trabajo de autoevaluación y coevaluación y para que ellos aprendan a cómo hacer, digamos que ganar criterio, porque en últimas, ahora que entramos a la evaluación en entornos virtuales, nosotros necesitamos que nuestros estudiantes vayan ganando independencia, es decir, que ellos vayan ganando criterio para que ellos se vayan volviendo más independientes y vayan siendo, digamos, más partícipes de su propia evaluación. Sí, se les da un modelo para que entre todos vamos dando la retroalimentación y uno modela qué es lo que uno esperaría que ellos hicieran en el trabajo en pares. Eso es un ejercicio que uno hace muy al principio del semestre y a medida que uno va viendo los resultados, uno ve si es necesario volverlo a hacer, pero que les sirve, sí, es algo así como una evaluación demostrativa, pero que les sirve a ellos para ver cuál es la expectativa que uno tiene con relación a cómo se debe hacer la evaluación. Ahora, los contextos virtuales nos ofrecen múltiples oportunidades de evaluación formativa que nos permiten ver, digamos, el proceso. Primero voy a hablar de lo que yo he llamado una evaluación formativa más informal, que es en clase, que es mientras yo estoy en clase, ¿qué puedo hacer para ir viendo si lo que está ocurriendo en la clase realmente está teniendo un efecto sobre el aprendizaje de los estudiantes? Entonces, una opción pueden ser las encuestas. Yo puedo utilizar el Mentimeter o el Monkey Survey o los Google Forms para hacer encuestas breves durante la sesión que me van a ayudar a ¿qué? Uno, a mantener la atención del estudiante activa durante la clase,
Y dos, para ver si los estudiantes están realmente comprendiendo los contenidos que yo estoy viendo en clase. Entonces ahí yo puedo, digamos, parar, dictar 20 minutos, media hora de clase, parar, hacer una encuesta o hacer encuesta al principio de clase para ver si los estudiantes tienen una buena comprensión de lo que se vio en la clase anterior o al finalizar la clase. Entonces, esa es una de las estrategias que yo puedo utilizar para también hacer más dinámica la clase. Puedo utilizar los foros de discusión. Los foros de discusión se pueden utilizar los foros que están en Virtual Sabana, que me ayudan a mí también a dinamizar para que ellos vayan, digamos, tengan conversaciones sobre algún punto que a mí me interese ver si ellos están teniendo una comprensión profunda y argumentada de los temas que estamos viendo en clase. Para esto puedo yo utilizar los foros de Virtual Sabana o un documento en Google Docs o un Padlet que es un tablero, un tablero, digamos, virtual, donde ellos van a ir poniendo como si fueran los post-its, van poniendo sus comentarios y yo puedo ver, todos podemos ver, digamos, qué nivel de interacción están teniendo y de comprensión sobre, sí, tablero colaborativo, muchas gracias, sobre los contenidos de la clase. También puedo hacer quizzes. Los quizzes algunos los llaman juegos serios, hay otros autores que dicen que todos los juegos son serios sin estar, pero bueno, son juegos educativos, ¿no? Ahí está el uso de Kahoot, eh, que, digamos cuando estamos utilizando Teams a veces me han reportado algunos profesores que es un poquito difícil porque a veces dependiendo de la conectividad hay un poquito de retraso entre el momento en que los estudiantes ven la pregunta y el tiempo que tienen de responder. Pero si hay buena conectividad se puede usar el Kahoot, pero también el uso de insignias, los badges que son como los que se utilizan en los videojuegos, que se forman grupos, se les dan unas insignias y ellos en la clase, a medida que van cumpliendo, digamos, unos retos, entonces van ganando algunos puntajes, etcétera. Entonces, estos son también formas en que yo puedo medir si el estudiante está, digamos, conectado con la clase y si está, digamos, aprendiendo también, está teniendo los aprendizajes que yo espero que tenga. Y están retos de qué tipo. Los retos pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, acabamos de ver un contenido puntual y yo les podría poner un reto particular sobre, por ejemplo, bueno, ya vimos el concepto, ahora quiero que ustedes solucionen un caso o solucionen un problema puntual. Entonces, así, digamos que es una forma en que yo podría utilizar los retos, poner retos pequeños en clase. Omar, si tienes alguna pregunta. Estoy pendiente. Omar, habías levantado la mano. Dime, ¿tienes alguna pregunta? Sí, dime. Si quieres, tienes que activar el micrófono para escucharte. Bueno, mientras Omar me hace la pregunta, apenas estés listo, me cuentas. Bueno, esperen un momento. Entonces, lo otro son los proyectos en grupo que yo podría, digamos, realizar. Los proyectos en grupo incluyen, por ejemplo, trabajar los Google Docs o hacer una wiki donde todos tengan que hacer algo colaborativo o un blog o usar un Padlet.
También puede ser que ellos diseñen algo que sea, que tenga que ver con multimedia. Pueden usar un Powtoon o pueden utilizar videos o pueden utilizar social media para crear, digamos, proyectos en grupo. Esto podría ser, digamos, otra forma en la que podríamos trabajar los proyectos. Sí, también podemos usar con los proyectos de grupo insignias, podemos utilizar puntos, etcétera. Bueno, había otra pregunta que me habían hecho sobre los juegos serios, ¿verdad? O la gamificación. Bueno, lo que pasa es que sí, hay diferencias, digamos que la gamificación tiene que ver mucho con cómo yo aplico las lógicas del juego dentro de la clase. Ahora, juegos serios ya son los juegos en sí. Entonces, la lógica de la gamificación puede ser, por ejemplo, el uso de insignias, el uso de puntajes, equipos, los retos, etc. Muy bien. Esta presentación, a ver, se me corrió. Entonces, esos serían algunos de las actividades que yo puedo hacer en clase para hacer evaluación formativa y para ver si los estudiantes están comprendiendo, digamos, teniendo una comprensión sobre lo que estamos viendo en la clase. Ahora, si yo ya lo que quiero hacer es una evaluación, perdón, esto se me está cambiando como loco. Si lo que yo quiero ya es hacer una evaluación donde yo pueda tener, digamos, una nota que puede ser de un parcial, del segundo corte, por decir algo. Quiero tener una nota, lo que yo puedo hacer, yo les voy a pedir un favor, es que algunos de ustedes entraron como presentadores y al entrar como presentadores me están sacando de la presentación. Entonces les voy a pedir el favor de que revisen su rol para que no queden como presentadores. ¿Ahí me están oyendo bien? Sí, Juan Manuel. Buenas tardes, profe. Profe, ¿dónde reviso mi rol? Ya le preguntamos a nuestra moderadora, a ver si por favor, Marta, nos ayudas a escribir ahí en el chat cómo cambiar Tranquila, el... tranquila, profe, ya lo tenemos acá controlado. Tú puedes continuar Muy bien, tranquila, aquí estamos pendientes. muy bien, muchas gracias. Ok, entonces, si lo que yo ya quiero es, digamos, darle una nota a mi estudiante, entonces, porque sea un parcial, y yo lo quiero hacer, me dicen que algunos no me pueden oír, ¿me están oyendo ahí bien? Quiero saber si es cuestión de mi computador o si me están escuchando. Bien, gracias. Sí, no hay problema. Escuchamos. Entonces, lo que podemos hacer es, primero, un trabajo, un proyecto que los estudiantes vayan desarrollando en sus horas de trabajo independiente y que después me envíen por Virtual Sabana o por Teams. Tanto en Virtual Sabana como en Teams, yo puedo generar una rúbrica que le permita al estudiante saber qué es lo que yo voy a evaluar. Entonces, este es un trabajo que los estudiantes tienen unas directrices muy claras, yo les doy un tiempo prudente, lo vamos desarrollando. A veces es un trabajo que se puede hacer por sesiones, digamos que progresivamente el estudiante va haciendo entregas y al final, digamos que ya entregan el trabajo final. La segunda puede ser una evaluación que ustedes diseñen en Virtual Sabana o en Teams o en Blackboard, donde ustedes tengan un análisis con libro abierto. Entonces, en esa opción, los estudiantes pueden tener sus apuntes, pueden tener sus lecturas de clase, pero
la idea ahí es pensar en el análisis que están haciendo que es más la aplicación de los contenidos a un caso particular. Lo tercero puede ser ya el estudio de caso como tal o la resolución de un problema. Ahí esto se puede trabajar, digamos, en grupos o se puede trabajar individualmente, pero es una forma en que si yo virtualmente monto los casos, digamos, para este parcial, yo estoy dictando actualmente psicología educativa, lo que hicimos es que creamos un banco de casos. Virtual Sabana lo que hacía era que aleatoriamente le asignaba 3 casos a cada estudiante y el estudiante debía, utilizando la literatura que vimos en clase, debía por lo menos tener 3 citas de la literatura para la resolución del caso. Esa puede ser otra forma. Está la escritura de ensayo. Ahora vamos a ver algunas recomendaciones sobre la escritura de ensayo que puede hacerse bien sea en Virtual Sabana o se puede hacer en Teams o también puede ser algo que ellos hagan de manera independiente y que después traigan a la clase o puede ser una evaluación de pregunta abierta. Estoy ofreciendo estas posibilidades porque estamos pensando en evaluación formativa, es decir, que vayamos viendo el proceso. Entonces, en contextos virtuales, es importante que ustedes tengan en cuenta algunas recomendaciones. Primero, no es recomendable que utilicen respuestas de memoria o que sean de fácil ubicación en los textos de clase. La idea es que el estudiante realmente pueda analizar y poner en contexto los contenidos de la clase. Es importante que ustedes piensen en evaluaciones que traten temas de interés para los estudiantes y que sean significativas. Muchas veces uno dentro de la disciplina puede tomar casos, digamos casos o ejemplos que han ocurrido en contextos reales, donde ellos deben aplicar los contenidos vistos en clase o los conceptos, bien sea para resolver un problema, pero ahí la recomendación es que sean temas con los que ellos puedan estar relacionados. Piensen en preguntas que requieran análisis conceptual, que requieran interpretación, que requieran identificación y aplicación de conceptos en contextos variados. También se les puede asignar, por ejemplo, una investigación y que dentro de la investigación los estudiantes identifiquen ciertos conceptos y la interpretación que se ha hecho de esos conceptos en la investigación. Es importante que usted utilice problemas que no tengan una única solución y que sean complejos. La investigación ha mostrado que cuando los estudiantes deben trabajar en la resolución de un problema en grupo y batallan con el problema hasta que llegan a la solución, dándoles obviamente las herramientas que requieran, se logra un mejor aprendizaje y quedándoles rápidamente las respuestas. También es importante que ofrezca diferentes formas de motivar a los estudiantes para que participen en clase. Como vimos anteriormente, digamos, a través de las encuestas, a través de pequeños quizzes, donde ellos tengan que participar, son formas de motivar la participación, los foros, etcétera. Y es muy importante que progresivamente vaya promoviendo la independencia en la clase. ¿Cómo vamos ganando independencia en la clase? Es un proceso progresivo que empieza cuando yo desde el principio empiezo a modelar cuáles son los criterios que los estudiantes deben tener al momento de ir haciendo sus propias realimentaciones
si ellos fueran a hacer realimentaciones a otros estudiantes, cómo lo podrían hacer, hasta que ya al final los estudiantes realmente, digamos, van ganando autonomía en que son ellos los encargados de hacer su propia evaluación, de hacer evaluaciones de pares, etcétera, para que cuando ustedes reciban una evaluación, sea una evaluación que uno sienta que, digamos, vale la pena. ¿En qué sentido? En el sentido de que cumple con las expectativas que uno tiene y que realmente le permite a uno medir o tener una comprensión mejor de los aprendizajes que los estudiantes están ganando en la clase. Tiene que el estudiante realmente, donde vaya teniendo, ¿no me están escuchando ahí? ¿Ahí? ¿Ya? Listo. Les estaba diciendo, ¿sí me están escuchando? Ya, muy bien. Entonces, les estaba diciendo que como la evaluación formativa está basada justamente en el proceso y en el proceso de aprendizaje, de formar para el aprendizaje, ahí yo tengo algunas recomendaciones. Cuando uno hace la evaluación formativa, uno se enfrenta a varios dilemas, porque uno dice, bueno, sí, yo quiero hacer una evaluación formativa, yo quiero dar una realimentación que sea significativa y que los estudiantes realmente la utilicen para mejorar su trabajo, pero eso también requiere una cantidad de tiempo. Entonces, ¿cómo balanceamos entre que el estudiante reciba una realimentación que sea significativa, pero también que yo tenga un uso eficiente del tiempo? Entonces ahí, pues las rúbricas de evaluación sirve mucho porque la rúbrica de evaluación les da los criterios a los estudiantes, pero es importante revisar la rúbrica con ellos para que ellos entiendan realmente cuando uno dice que esto está en un nivel satisfactorio, por ejemplo, ¿qué quiere decir en ese nivel? Y también tenga algunos comentarios generales que le faciliten el proceso de realimentación. Cuando uno ya ha hecho los trabajos más de una vez con un curso, ya uno empieza a ver que hay unos patrones. Cuando son trabajos, esto se puede dejar, digamos, predeterminado en Virtual Sabana o en Teams para hacer, digamos, más fácil el proceso de realimentación. En trabajos escritos, de acuerdo a las investigaciones, generalmente el 50% de los errores en los trabajos escritos se deben a la falta de edición. Por eso es importante que el estudiante entregue, digamos, unos borradores previos o unas versiones previas con el fin de cultivar la escritura como proceso. En clase pueden ustedes ponerles ejercicios como leer en voz alta, o leerle a un compañero, incluso leerle a la mamá o al papá al trabajo. Y ellos van a empezar a notar no solamente errores, digamos, de tipo de escritura, sino también errores conceptuales o errores en la línea de argumentación. Hacer las revisiones de pares que ya comentamos. Y ya cuando uno empieza a trabajar, es recomendable que ustedes no respondan a cada cosa, sino que cuando ustedes lean el trabajo, ustedes vean, bueno, yo en qué me voy a enfocar en el trabajo, cuáles son, digamos, 3 aspectos fundamentales
en lo que me voy a centrar para la realimentación de este trabajo. Y si ustedes empiezan a notar otros errores o algunos problemas en los trabajos, empieza a categorizar los problemas para que ya después, digamos que en clase, en una sesión abierta, comparta esos patrones, digamos, de problemas que está viendo en los trabajos para que ya de manera general todos empiecen, digamos, a trabajar en arreglar esos problemas. Pero ahí mi recomendación es no quedarse en lo pequeño ni desgastarse comentando absolutamente cada cosa, sino pensar en este trabajo, yo en qué me voy a centrar y si yo empiezo a ver patrones, empezar a tomar nota de los patrones para después hacer una realimentación colectiva. También es muy importante presentar de forma clara las expectativas con cada actividad y que en lo posible ustedes modelen, como ya les dije, la forma de evaluación. Esto les va a ayudar a que cuando ustedes ya reciban los trabajos tengan una calidad mucho más alta y digamos que se acerque mucho más a la expectativa que ustedes tienen del trabajo. No sé si sobre este proceso de realimentación hay alguna pregunta. Sí, María del Pilar. No te escucho, entonces tienes que activar tu micrófono. Ay, perdóname, sí, se me había olvidado activar el micrófono. Lina, te estaba diciendo que primero muchas gracias por estos tips tan importantes que nos has dado y que nos ayudan en este proceso de evaluación formativa. Y tenía básicamente dos preguntas. Uno, cuando tú dices que la realimentación la podemos hacer en Virtual Sabana y que esté predeterminado en Virtual Sabana, básicamente, ¿a qué te refieres? Te voy a responder esa. Cuando yo creo mi evaluación en Virtual Sabana, aun cuando es una evaluación abierta, yo puedo dejar unos comentarios predeterminados para cada una de las preguntas o de lo que vaya a responder el estudiante, cosa que cuando yo vaya a hacer la calificación, ya esos comentarios aparecen allí para todos. Entonces, en vez de yo ir estudiante por estudiante diciéndole, bueno, el objetivo en este punto era que usted lograra tal cosa, pues yo ya dejo unos comentarios predeterminados que me van a ayudar a que sea más eficiente después de hacer la realimentación. Ok, o sea que es como esos criterios que se definen en la evaluación, de pronto ponerlos ahí en esa, que sea predeterminado. Sí, y yo creo que más que criterios, allí es como qué comentarios uno haría en general en lo que se debía haber enfocado el estudiante, más como una respuesta a lo que el estudiante debía hacer. Ok, listo. Y la segunda, Lina, cuando tú hablas de trabajos, en el trabajo que ellos entregan, que nos enfoquemos en esos aspectos como básicos, igual, nuevamente, aspectos que tú te refieres serían como los criterios y no solo los criterios específicos, sino más bien lo grueso, el criterio grueso de esa evaluación. Lo que pasa es que cuando uno asigna proyectos o asigna ensayos o asigna trabajos escritos, cuando uno como profesor empieza a evaluar el trabajo, uno empieza a notar, ustedes no sé si les ha pasado que empiezan a hacer la realimentación y uno tiene la tendencia de irle comentando cada línea. ¿Mm? Eso le puede tomar a uno demasiado tiempo. Mucho Entonces, tiempo, sí. Ujú. la idea es que no quiere decir que hacerlo más sencillo, pero sí pensar en cuáles serían las dos o tres aspectos de este trabajo que son fundamentales y sobre los que yo Correcto, voy a dar mi realimentación. Y ya, perfecto. otros aspectos que yo empiezo a ver, ay, los chicos están teniendo problemas en la comprensión de tal concepto. Eso yo ya voy, esos patrones, yo ya voy tomando nota y lo que
yo hago ya es al fin, en la clase decir, miren chicos, yo noté que en general el curso tiene estos Sí, patrones, problemas que están presentando. Entonces, vayan, revisen, por ejemplo, el manejo de este concepto. Con eso así yo no me desgasto escribiéndole a todos los que tienen el mismo error como, bueno, sí. uno puede hacer una anotación corta, ¿no? Pero ya yo al ver los patrones de problemas que están teniendo los estudiantes, ya yo puedo hacer esa realimentación ya más general, porque cuando uno está haciendo esto virtual, esto es escribir, escribir, escribir en el computador, a menos que uno haga dictado o les deje notas de voz, que también puede ser una opción. Ok, Lina, muchas gracias. No, María Pilar, con mucho gusto. Por acá también me preguntaban si la rúbrica puede ser creada con los estudiantes. Sí, claro que sí. Hay muchos trabajos que son colaborativos, donde nosotros podemos sentarnos y decir, bueno, si este es el objetivo de esta evaluación, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y con los mismos estudiantes crear la rúbrica y así ellos tienen total claridad sobre qué es lo que se va a evaluar. También es una opción totalmente válida. En algunos exámenes, digamos que alguna de las preocupaciones de los profesores, antes nosotros estábamos en la clase, así ellos estuvieran tomando el examen por Virtual Sabana, nosotros estábamos ahí con ellos, ¿verdad? Y ahora, con el paso a la clase remota, pues tenemos el examen, pero nosotros no sabemos realmente qué está pasando, digamos, allá en los computadores, en las casas de los chicos. Entonces, ahí pues muchos profesores me han preguntado, bueno, ¿qué hacemos? Porque es un hecho que los estudiantes durante la evaluación podrían estar conectados entre sí. ¿Qué nos recomiendas? Y ahí mis recomendaciones son 4. Uno, preguntas o actividades que requieran de análisis o explicación, que digamos requiera una complejidad que no sea simplemente de escribir por el WhatsApp una respuesta. Eh, Ponerlo del banco de casos, digamos tener un banco de casos, con eso que los estudiantes reciban casos o preguntas distintas, eso se puede hacer aleatoriamente en Virtual Sabana. Eh, También Teams permite asignar evaluaciones a cada estudiante o a grupos de estudiantes. Entonces yo puedo jugar con esa estrategia, digamos, para garantizar que cada uno está resolviendo, no solo que aleatoriamente salga un caso, sino que, o una pregunta, sino que además el orden sea aleatorio. Entonces, esa puede ser una estrategia. Uno puede asignar evaluaciones en grupos pequeños, si lo que uno quiere es que haya discusión entre los estudiantes. En Teams ustedes pueden crear los canales con los grupos en su equipo de clase y después ustedes pueden visitar cada grupo para saber en qué van y cómo van trabajando. Esa es una estrategia que también a mí me ha funcionado muy bien porque a veces en Teams o en virtual, en Blackboard, con una clase así, es difícil lograr la colaboración de que todos participen. Entonces, creando los canales con grupos más pequeños, yo es como si estuviera pasando por cada grupo. Es importante que ustedes se fijen que la configuración en Virtual Sabana quede para dar realimentación diferida y no inmediata, para que los estudiantes no tengan, digamos, la respuesta inmediatamente. Eh, y también para que todo se vuelva aleatorio. Esas son algunas recomendaciones que yo les podría dar. Carlos, tú tienes una pregunta, dime. Sí, gracias, Lina Marcela. Mira, ¿dónde puedo encontrar información práctica, un cursillo, lo que sea, para manejar estos tipos de evaluaciones en Teams, de Ujú. distintos estudiantes, en fin? Voy a pedir al CTA que de pronto nos manden ellos han hecho varios tutoriales, que nos manden algún tutorial yo creé uno de hecho también,
para cómo se crean los grupos. Entonces, sí, con mucho gusto ahorita acá les puedo compartir algún tutorial y también les puedo compartir, les voy a compartir una guía que también hice sobre evaluación formativa. Con mucho gusto lo podemos hacer. Ok, gracias. Y el de evaluación por Teams esta semana incluyó ese tema también, me dicen acá por el chat. Entonces, ese está grabado también, ese webinar sobre evaluación por Teams. Muy bien. ¿Cómo entro a ese tutorial Acá por el, que acabas de decir? sí, acá por el chat ya te mandamos la instrucción. Ok, gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, sí, o con videos. Yo lo he hecho con videos donde los estudiantes, digamos, que hacen videos, digamos, en Powtoon o con las herramientas que ellos quieran utilizar. Eh, por ejemplo, en mi clase como es psicología educativa, lo que hacemos es que ellos tienen que, por ejemplo, en una de las actividades de aprendizaje, deben aprender algo y enseñar algo y documentar el proceso en un video. Entonces, ese también es, digamos que puede ser. Con evidencias fotográficas también se puede hacer. Incluso también se puede hacer un podcast o algo, un programa de radio, etcétera. Esos también son formas para que, digamos, en que los estudiantes funcionan muy bien utilizando multimedia, y es una forma en que también nosotros podemos ver cómo el estudiante va progresando en su aprendizaje sin necesidad de hacer necesariamente algo escrito. De hecho, digamos, yo hice una parte del examen, era un examen, digamos, a través de análisis de casos, pero otra parte del examen ellos van a hacer eh, un video ¿para qué? Para analizar un concepto y mostrar ejemplos, etcétera. Digamos que yo acá tengo un último mensaje para abrir unos 10 minutos de preguntas y es que si bien nosotros debemos tomar precauciones para asegurarnos de que los estudiantes pues no se están copiando, tampoco nos podemos convertir en policías virtuales. Nosotros debemos trabajar en la cultura de la integridad académica. Eh, es importante que antes del examen ustedes les dejen en claro a los estudiantes qué pueden y qué no pueden hacer durante el examen. Por ejemplo, si es con libro abierto, bueno, pueden tener sus libros abiertos, sus materiales, etcétera. Pero, por ejemplo, no pueden abrir otras páginas en Internet. Como darles una claridad de qué es lo que está permitido y qué no está permitido en el examen. Y promover una cultura de integridad académica e intelectual, porque en últimas estos son profesionales, es decir, yo tengo estudiantes de séptimo, octavo semestre y dentro de poco estos van a ser psicólogos y nadie va a estar vigilándolos a ver si resolvieron el caso del paciente, preguntándole al amigo no. Entonces realmente ahí es muy importante que ellos entiendan que hay un compromiso, que hay un profesionalismo que ellos deben empezar a asumir, eh, y que realmente uno no es que recibe el cartón y ya se vuelve psicólogo o se vuelve ingeniero. No, eso es algo que uno realmente gana en todos los años, que está en la universidad. Entonces, pues también yo creo que hay que hacer ahí es nuestro trabajo también hacer un trabajo de cultura, de integridad académica e intelectual, que es muy importante para la vida profesional. Bueno, entonces, tenemos 10 minutos para preguntas. Entonces, lo que yo les pueda contribuir con mucho gusto. eh,
No sé si algunos de ustedes tienen alguna pregunta. Yo les voy a compartir acá en los documentos, a ver cómo les puedo yo compartir la guía que hicimos de, eh, de evaluación formativa para que ustedes también la tengan. La voy a añadir acá. Con eso ya ustedes también, ustedes la pueden usar. Esta. Y si necesitan alguna otra, Carlos, no sé si tú quieres preguntar algo. No, no te oigo. Bueno, acá está la guía de evaluación en entornos virtuales. Entonces yo les voy a dejar también esa guía para que ustedes, bueno, ya la puedan, digamos, ahí está contenido algunas de las cosas que vimos acá, pero pues para que también la puedan. Sí, Juan Manuel. Profe, una pregunta, ¿esa guía se puede descargar directamente desde acá o tenemos que esperar a que se cierre y en la plataforma se descarga? Preguntémosle eso a Marta. A ver. Sí, ya te No, doy tendríamos ya que te doy enviarla. enviarla por. Es Tú la posible, puedes es, compartir. es posible. No, no te escuché, Marta, discúlpame. Sí, porque es que está ahí, La como aparece subimos en la a la pantalla, página de pues Activa tu Plan B. Tú nos la envías y nosotros la listo. montamos en Activa tu Plan B. Perfecto, perfecto. Yo te la envío y así Marta con eso la pueden bajar. Muy bien. Em, ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otras, digamos, hay muchos herramientas que se pueden utilizar. Los trabajos colaborativos, digamos, el Padlet también me da atención, sobre todo cuando estamos eh, queremos, que queremos hacer la corrección conjunta. Entonces muchas veces lo que yo hago es que abro un Padlet y ellos van subiendo ahí sus respuestas y vamos entre todos haciendo, digamos, una realimentación colectiva. Sí, por acá me están preguntando que el nombre de la profesora que aplicó la estrategia que mencioné al principio, que es la de los comentarios. Ella se llama Ninive Sánchez de la Universidad de Missouri. Ninive Sánchez de la Universidad de Missouri. Eh, Ella ha publicado sobre este trabajo que tiene que ver con la metacognición y como el ejercicio de que el estudiante haga comentarios sobre lo que está trabajando o lo que ya hizo, le permite, digamos, un trabajo de metacognición y de reflexión que es bien importante. De hecho, ella dice que a veces es mucho más interesante lo que los estudiantes escriben en los comentarios que hacen en los globitos
que lo que está, digamos, contenido en el trabajo. Entonces, ese es un trabajo interesante. ¿Algún Padlet que yo recomiendo? Pues yo utilizo el de Padlet, padlet.com. Ese es el que yo estoy actualmente, padlet.com, el que estoy utilizando actualmente. Funciona bastante bien. Y bueno, hay otras herramientas, digamos, para los que están familiarizados con Turnitin. También Turnitin tiene varias herramientas para responder. Cuando ustedes tienen grupos muy grandes, que digamos es de escribir mucho, Turnitin le permite a uno dejar notas de voz. Es decir, que uno puede ir leyendo y diciendo, mire, en la página tal, usted tiene tal, le recomiendo arreglar tal problema, noté que en el trabajo pasa esto. Entonces, con Turnitin ustedes pueden hacer realimentación a través de mensajes de voz. Es algo que también, digamos, pueden usar. Yo les recomiendo variar, hay que variar la evaluación, hay que, digamos, ser creativos también en estas circunstancias. Y que me dicen acá que ayer hubo un webinar de Turnitin. Entonces tenemos que ser flexibles, como ya lo hemos sido, y también ser creativos y mirar otras herramientas que podamos usar. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Pues quiero agradecerles. Me alegra mucho haberlos acompañado hoy. Mi correo lo voy a anotar. Me pueden contactar si llegan a tener una pregunta de seguimiento, con mucho gusto. Eh, y bueno, les deseo muchos éxitos con este examen de segundo, de segundo parcial ahora de forma remota. Si llegan a tener dudas, no duden en escribirme. Estamos todos en esto y tenemos digamos, un gran apoyo de la universidad. Eh, pues muchísimas gracias. Estamos para colaborarnos y servirnos y ayudarnos y somos una comunidad. Eh, Les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias por una feliz Semana Santa también.